Antes de comenzar la historia, háganos saber desde dónde está viendo dejando un comentario abajo. Si disfruta este video, no olvide dar like y suscribirse. Que tenga un maravilloso día. Disfrute la historia, todos. Las dedos de Elena estaban agarrando el reposabrazos tan fuertemente que parecía que estaban a punto de hundirse en el cuero. Ella estaba sudando como una tetera a punto de hervir. Era su primer vuelo, y honestamente, ella no estaba lista para esto. Ella tomó una respiración profunda, tratando de seguir esos consejos que había visto en YouTube. Respira por la nariz, exhala por la boca. Piensa pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices. Ella siguió repitiendo para sí misma, temblando como una hoja en el viento. Para empeorar las cosas, su cinturón de seguridad se sentía más complicado que código de computadora. Ella lo tiró de un lado, se deslizó, el otro lo tiró de nuevo. Se enredó. Para entonces, ella estaba luchando con ese cinturón de seguridad como si fuera alguna serpiente invisible. Fue entonces cuando ella oyó una voz masculina profunda, increíblemente encantadora. Disculpe. Creo que ese es mi asiento. Elena miró hacia arriba y casi olvidó cómo respirar. Alto, cabello oscuro, traje impecable, un reloj que claramente no venía con pagos mensuales. Barba bien cuidada, mandíbula fuerte, ojos intensos, y un aroma. Si los sentidos tuvieran nombres, el suyo sería tentación última. Oh, sí, por supuesto. Lo siento, ella tartamudeó, tratando de tirar su mochila, que por supuesto se había atascado en la hebilla del cinturón de seguridad que no había logrado cerrar. Ella tiró una vez, 2 veces. En el tercer intento, ella perdió el equilibrio, golpeó su hombro contra él y casi derribó la botella de agua, sentada en el portavasos. Lo siento mucho, realmente. ¡Qué desastre!, ella murmuró, metiendo la botella en su bolso como alguien ocultando una escena del crimen. Él se rió, una risa baja, divertida que sonaba tanto burlona como increíblemente educada. ¿Está bien? ¿Primer vez volando? Él preguntó, acomodándose en el asiento junto a ella. ¿Tan obvio? Ella soltó sin pensar. Él sonrió. Para nada. Solo una suposición. La asistente de vuelo pasó, verificando cinturones de seguridad. Y por supuesto, el suyo estaba más enredado que su vida amorosa. La asistente la ayudó, y ella le agradeció con una sonrisa incómoda, muriendo por dentro. Relájate, ella lo oyó decir. Es solo un avión. Las probabilidades de que se estrelle son, él pausó dramáticamente. Elena se volvió hacia él con ojos amplios. No, ni siquiera termines esa oración, ella gritó, cubriendo sus oídos. Él se rió de nuevo. Bromista, ella no estaba tan segura. El capitán anunció el despegue. Elena agarró el reposabrazos con una mano. Cuando el avión dio ese usual tirón, su cuerpo se movió más rápido que su cerebro. Su mano voló al primer lugar que pudo encontrar soporte y ella agarró donde definitivamente no debería haberlo hecho. Le tomó unos 2 segundos darse cuenta de por qué se sentía cálido y suave. Sus ojos miraron hacia abajo. Los de ella siguieron. Y oh mi bondad, ella sintió su cara arder. Todo su cuerpo se congeló. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, ella exclamó, arrancando su mano de vuelta en pánico. Hey, espera. Esto es algo importante para mí, él dijo, tratando de no reír, dándole esa mirada juguetona. Ella ya estaba empezando a odiar por ser tan perfecto. Usualmente la gente me ofrece café antes de acercarse tanto, él dijo con una sonrisa, claramente disfrutando la situación. Lo siento mucho. No quise. Yo estaba. Fue pánico. Lo juro. Oh my gosh, ella divagó desesperada, deseando poder cavar un agujero justo allí en el avión y desaparecer. Relájate, él respondió, ajustando su traje. Al menos ahora te está soltando un poco. Él guiñó. Él le guiñó. Él le guiñó. Señor, ¿puedes por favor apagar mi existencia? No puedo manejar esta vergüenza más.
Ella pensó en pleno meltdown interno. El avión se niveló. Ella no. Ella se quedó callada, acurrucada, mirando por la ventana. No es que pudiera ver mucho. Su visión estaba demasiado borrosa por los nervios. El silencio entre ellos estaba lleno con el sonido del motor y su corazón tratando de escapar de su pecho. De vez en cuando, ella miró de reojo, y él todavía estaba allí, guapo, calmado, desplazándose por su teléfono como si no acabara de ser la víctima de la mano más mal colocada en el planeta. Elena apretó su propia cara tan roja como un tomate maduro, no sabiendo dónde esconderse después del incidente. Su cuerpo se sentía congelado rígido, mientras su cerebro gritaba en repetición, corre, corre, corre ahora. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Sin pensar dos veces, ella desbloqueó su cinturón de seguridad, tropezó con sus propios pies y prácticamente salió disparada por el pasillo. Ella se apretó pasando a otros pasajeros, ignoró sus miradas y se dirigió directamente al baño. Tan pronto como entró, ella cerró la puerta con llave, apoyó su espalda contra ella, suspiró y tomó una respiración profunda. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ella siguió repitiendo, paseando de un lado a otro dentro de ese pequeño cubículo diminuto. El espacio era tan estrecho que con cada paso ella chocaba contra el lavabo, el espejo, la pared, cualquier cosa que estuviera en el camino. Ella trató de tomar respiraciones profundas, pero se sentía como si no hubiera aire allí. Su cara estaba ardiendo, sus manos temblando, y su corazón latiendo tan fuerte que se sentía como si estuviera a punto de despegar por su cuenta. Afuera, Alejandro estaba mirando desde la distancia, apoyado contra uno de los asientos. Al principio, le pareció gracioso como ella había corrido directamente al baño, pero luego una pequeña ola de preocupación lo golpeó. ¿Se sentía enferma? Tal vez los nervios la habían vencido. Él miró por la ventana, notó que el avión estaba volando a través de algunas nubes más pesadas y se dio cuenta, sí, estaba un poco agitado. Sin pensar demasiado, él caminó hacia la puerta del baño y tocó 2 veces. «Hey, ¿estás bien ahí dentro?», él preguntó, tratando de sonar preocupado, pero la diversión en su voz era imposible de ocultar. Dentro, Elena se congeló. No, de ninguna manera. No puede ser él, ella pensó, mirando la puerta como si estuviera a punto de empezar a hablar. El momento en que ella alcanzó la manija para responder, el avión dio un pequeño sacudón. La puerta se abrió de golpe y Alejandro, que había estado apoyado contra ella, fue lanzado directamente al baño. ¡Auch!, él exclamó, tropezando hacia adelante. ¡Ah! Elena gritó, presionándose contra la pared mientras este hombre alto era prácticamente lanzado encima de ella. El espacio, que ya era diminuto, ahora se sentía del tamaño de una caja de zapatos. Estaban aplastados juntos, literalmente hombro a hombro, sus caras tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Alejandro agarró la pared para no caer, pero una de sus manos terminó en su cintura. Elena instintivamente agarró su hombro, tratando de crear algo de espacio, que claramente no existía. Por unos segundos, ninguno de ellos dijo una palabra. Solo se quedaron allí completamente quietos, mirándose el uno al otro, respirando rápido, tratando de procesar esta situación completamente surreal. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que estaba mirando directamente a sus ojos. Y peor, él tenía esta pequeña sonrisa medio divertida, medio traviesa y completamente imposible de ignorar. Su corazón empezó a acelerarse. Sus manos se pusieron sudorosas, y sin pensar, sin poder detener su boca, ella solo soltó, ¿sabes qué? Solo bésame. Si este avión se cae, al menos moriré feliz. Los ojos de Alejandro se ampliaron en sorpresa por un segundo, pero luego esa sonrisa en su cara creció aún más grande con placer, él respondió, bajando su cara un poco. Y entonces sucedió. Un beso. Un beso que empezó rápido, un poco torpe por el espacio, pero rápidamente se convirtió en algo intenso, cálido, ridículamente eléctrico, como toda esa tensión desde el momento en que él se sentó junto a ella de repente explotó. Sus manos se aferraron a su cintura, tirándola más cerca, si eso era posible en ese espacio diminuto.
Sin pensar, ella envolvió sus brazos alrededor de sus hombros, sintiendo cada músculo, cada detalle, como si estuviera tratando de memorizarlo. El beso sabía a desafío, a nervios, a adrenalina. Pero al mismo tiempo, era sorprendentemente bueno. Demasiado bueno. Su corazón estaba latiendo como una banda de marcha en su pecho. Ella no sabía si reír, temblar o desear que este avión simplemente nunca aterrizara. Pero como cada gran escena de película, alguien tocó a la puerta. Disculpe. Vino la voz de la asistente de vuelo desde el otro lado, sonando bastante impaciente. Ambos saltaron, separándose, sin aliento, ojos amplios, tratando de recuperar el aliento y tal vez su dignidad, que estaba en algún lugar entre la turbulencia y ese beso. Alejandro tomó una respiración profunda, arregló su cabello, y miró a Elena con esa misma sonrisa encantadora. Supongo que deberíamos volver, él dijo, medio avergonzado, medio divertido por toda la situación. Elena solo asintió rojo brillante, deseando poder convertirse en una mota diminuta, invisible, y desaparecer para siempre. Él abrió la puerta. La asistente de vuelo les dio una mirada, levantó una ceja, pero no dijo nada. Solo cruzó sus brazos y los vio pasar. De vuelta a sus asientos. El silencio entre ellos era tan ruidoso como el sonido de los motores. Elena ni siquiera podía obligarse a mirar de reojo. Cuando el avión aterrizó, antes de que nadie más hubiera siquiera desabrochado, ella agarró su bolso, desabrochó su cinturón de seguridad y corrió. Adiós, ella gritó sin siquiera mirar atrás, prácticamente corriendo por el pasillo y lanzándose hacia la salida. Alejandro, todavía sentado, la siguió con sus ojos, viendo ese torbellino de cabello, mochila y vergüenza desaparecer entre los pasajeros. Él tomó una respiración profunda, cruzó sus brazos, miró por la ventana y sonrió. Definitivamente la pasajera más interesante que he conocido, él pensó, y sin darse cuenta, esa historia acababa de comenzar. El taxi se detuvo frente al edificio y Elena miró la enorme estructura con una mezcla de emoción, nerviosismo y miedo completo. Bienvenida a Madrid, el conductor dijo mientras la ayudaba a sacar las maletas a la acera. Ella tomó una respiración profunda, tratando de contener una ansiedad que se sentía incluso más grande que todos los rascacielos de la ciudad juntos. Nueva vida, nueva ciudad, nuevo trabajo, y cero chances de encontrarme con ese hombre de nuevo, ella susurró para sí misma, tratando de creerlo. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de encontrarse con ese hombre entre 3 millones de personas? Cero, absolutamente cero. Ella agarró sus bolsas, ajustó su mochila y caminó hacia el edificio donde viviría con su mejor amiga, Sofía. Se conocían desde la universidad. Y cuando Elena dijo que la transferían a la oficina de Madrid, Sofía no pensó 2 veces antes de ofrecer su apartamento. Tan pronto como la puerta se abrió, Sofía apareció con brazos abiertos y una enorme sonrisa en su cara. Finalmente. Bienvenida, chica. Las dos se abrazaron como si no se hubieran visto en años. Aunque acababan de tener una videollamada la noche anterior. No tienes idea de cómo fue este viaje, Elena comenzó, dejando caer sus bolsas en la esquina. Oh boy, aquí viene una historia. Sofía se rió, cruzando sus brazos. Cuéntame. Elena tomó una respiración profunda y con sus manos en su cara, empezó a contar todo. La pelea con el cinturón de seguridad, el hombre guapo que se sentó junto a ella, el momento muy embarazoso durante el despegue, y para rematar, el beso completamente inesperado en el baño del avión. Los ojos de Sofía se ampliaron con cada detalle. Espera, espera, espera. ¿Agarraste qué? Ella gritó, luego estalló en risas. Elena. En serio, lo sé, Elena dijo, paseando de un lado a otro. Fue pánico reflejo. Y entonces de alguna manera hubo un beso. Un beso en el baño del avión. Sofía estaba riendo tan fuerte que tuvo que sostener su estómago. Eso no es vida real. Eso es directo de una película. Exactamente. Pero terminó allí. Literalmente corrí del avión en el momento en que aterrizamos. Nunca voy a ver a ese hombre de nuevo. Y honestamente,
eso es lo mejor. De ninguna manera. Eso es destino, chica, Sofía dijo, guiñando. Pero ok, enfócate ahora. Mañana es tu primer día en la compañía. Vas a hacerlo genial. Sí, enfócate, Elena dijo, asintiendo. Nueva vida. Empezando de cero. No más vergüenza. No más confusión. Si solo supiera. La mañana siguiente, Elena estuvo de pie frente al gigante edificio de vidrio que albergaba una de las compañías tecnológicas más grandes en España. Su corazón estaba acelerado, sus palmas sudorosas y sus nervios incluso peores que durante el despegue del avión. Ella agarró su bolso fuertemente, enderezó su blusa, tomó una respiración profunda y repitió en su cabeza, profesional. Serio. Especialista. Profesional. Serio. Ella entró al elegante lobby, sus ojos escaneando las paredes de mármol, los ascensores de acero inoxidable y el gigante logo de la compañía en la pared. En el escritorio de recepción, una mujer alegre la saludó. Buenos días. Su nombre, por favor. Elena Méndez, ella dijo, alisando su cabello. Soy la nueva especialista en ti. Oh, sí. Estás en la lista de nuevos contratados. Sube al piso 25. La recepcionista allí te llevará a la sala de presentación. Gracias, ella respondió con una sonrisa nerviosa. Ella entró al ascensor, presionó el botón y trató sin éxito de calmarse. Con cada piso, se sentía como si su estómago cayera más bajo. Cuando las puertas se abrieron, otra recepcionista estaba esperando y le señaló un pasillo a la derecha donde un grupo de nuevos empleados estaba de pie esperando fuera de una habitación. Ella se unió a ellos y tomó una respiración profunda. Está bien. Solo una presentación. Después de eso, empiezo en el departamento de TI, arreglo unos pocos computadoras, tal vez lidio con algunas redes, y sigo con la vida. La puerta se abrió. Pueden entrar ahora, dijo uno de los asistentes. El grupo entró y tomó asientos alrededor de una gran mesa de conferencias. Elena se sentó cerca del final, alisando su falda y mirando discretamente alrededor de la habitación. Entonces ella oyó una voz que conocía, una que honestamente no esperaba o quería oír de nuevo tan pronto. Buenos días, todos. La voz del hombre resonó a través de la habitación. Elena se congeló. No, 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 no puede ser. Ella lentamente se volvió hacia la voz y allí estaba él. Alejandro, alto, afilado, mismo traje perfecto, mismo cabello perfectamente peinado, y esa misma sonrisa, medio seria, medio burlona que parecía diseñada para desequilibrar a cualquiera. Él, el hombre del avión, el hombre del baño, el hombre de ese beso. Y ahora ella estaba descubriendo que él era también el CEO de la compañía. Por unos segundos, el cerebro de Elena simplemente dejó de funcionar. Nada tenía sentido. Era como si alguien hubiera presionado un botón de error crítico en su cabeza. Ella amplió sus ojos, contuvo el aliento, sintió su cara calentarse y por impulso se hundió ligeramente en su silla, tratando de cualquier manera posible de volverse invisible. Mi nombre es Alejandro Carter. Soy el CEO de esta compañía. Es un placer darles la bienvenida a todos ustedes. Espero que estén listos para un desafío increíble. Su voz era fuerte, constante, dominante. Pero en un punto, él pausó. Sus ojos se movieron alrededor de la mesa, pasando sobre personas hasta que aterrizaron en Elena. Y en ese segundo él se congeló también. Su sonrisa vaciló solo un poco por una fracción de segundo. Parecía como si perdiera el aliento, pero rápidamente enderezó su chaqueta, tomó una respiración profunda y continuó hablando. Algunos de ustedes trabajarán en áreas administrativas, otros en desarrollo, finanzas, marketing y, por supuesto, tecnología de la información, que es uno de los fundamentos centrales de esta compañía. Elena, por otro lado, estaba teniendo un colapso mental completo. De ninguna manera. Esto no puede ser real. Esto no está pasando. Esto no está pasando. El hombre que besé en un baño de avión es mi jefe. Ella estaba sudando,
temblando, su corazón acelerado, sus manos húmedas, todo su cuerpo tenso. Levántate y corre, Elena. Simple. Solo levántate, sal, toma el ascensor y desaparece. Nadie notará, ella pensó, mirando discretamente a la puerta. Pero sus piernas no obedecieron. Alejandro también parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Su mirada seguía evitando la de ella, pero inevitablemente siempre volvía. Y de vez en cuando, una pequeña, casi oculta sonrisa se le escapaba. Como si estuviera diciendo, nos conocemos muy bien. Cuando la presentación terminó, el asistente empezó a llamar a cada persona para introducir sus departamentos. Elena Méndez. Ella llamó. Elena se levantó casi tropezando con su propia silla, completamente temblorosa. Mientras se acercaba, Alejandro ajustó su traje, tomó una respiración profunda y sonrió esa sonrisa medio torcida, ligeramente peligrosa y completamente encantadora. Bienvenida, Elena, él dijo, extendiendo su mano. Ella miró su mano, luego a sus ojos, luego de vuelta a su mano y la sacudió. Inmediatamente, sintiendo esa misma sacudida eléctrica que sintió en el avión. Gracias, ella tartamudeó, casi tragando su propia lengua. Él sostuvo su mano un poco más de lo necesario, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Va a ser interesante trabajar contigo, él agregó con un tono lleno de significado. Elena quería derretirse. Quería desaparecer. Quería convertirse en una planta decorativa y desvanecerse justo allí. Pero no, esto era solo el comienzo. La mañana siguiente, Elena se despertó más ansiosa que nunca. No importa cuánto había intentado dormir, su mente seguía reproduciendo una película una y otra vez. Y el título era simple. El hombre del avión, el baño, el beso es mi jefe. Ella se revolvió en la cama, mirando al techo, tratando de convencerse de que todo estaba bien, de que era una profesional, una técnica en ti calificada, de que este pequeño detalle del pasado, también conocido como ese beso dentro de un baño de avión, se quedaría exactamente donde pertenecía. En el pasado, profesional Elena, enfócate en el trabajo. Olvida, ella siguió repitiendo para sí misma mientras bebía café, arreglaba su cabello, y se chequeaba en el espejo al menos 20 veces. Sofía, su mejor amiga, estaba en la puerta de la cocina, sosteniendo una taza de café. ¿Todo esto solo para ir a trabajar, o te vas a casar y olvidaste decírmelo? Ella bromeó, riendo. Sofía, Elena respondió, sosteniendo su cepillo de cabello, pareciendo al borde de un colapso. Mi jefe es ese hombre. Ese. Lo sé. Y honestamente, esto solo sigue mejorando. Sofía cruzó sus brazos, disfrutando completamente el drama. Esto podría ser una película. Elena dejó escapar un suspiro, agarró su bolso y miró la puerta. Está bien, puedo hacer esto. Me enfocaré en el trabajo. Soy profesional, fría, técnica, inmune. ¿Inmune? Seguro, Sofía respondió, tratando de no reír. Solo trata de no derribar toda la compañía hoy. Ok. Poco sabía ella, el edificio de la compañía parecía incluso más grande e intimidante que el día anterior. Pero esta vez, Elena tomó una respiración profunda, levantó su mentón y se dirigió al ascensor. Determinada a no dejar que sus pensamientos sabotearan su propio futuro. Cuando llegó al departamento de Ti, fue recibida por Antonio, uno de los analistas, quien inmediatamente le entregó una placa y le mostró el escritorio donde trabajaría. Bienvenida al caos, quiero decir al equipo, él bromeó, sonriendo. Gracias, ella respondió, ajustando su laptop y familiarizándose con el sistema. No te preocupes, los desastres tecnológicos son mi cosa. Ella se conectó a la red, abrió los sistemas internos y empezó a revisar algunas de las solicitudes ya asignadas a ella. Pero había un pequeño problema, un detalle, una variable incontrolable. Su cerebro simplemente no borraría la imagen de Alejandro. Enfócate Elena trabajo hojas de cálculo código red ella pensó tratando lo mejor para parecer extremadamente ocupada y dedicada pero no estaba funcionando cada vez que alguien pasaba por el pasillo ella miraba esperando o
Tal vez temiendo no verlo, pero por supuesto allí estaba. De repente esa figura alta afilada apareció en la puerta del departamento de Ti vistiendo un traje perfectamente a medida y sosteniendo una carpeta que claramente no necesitaba. Su voz vino firme, seria, pero con ese tono que ella ya estaba empezando a reconocer como juguetona traviesa. Solo quería verificar. ¿Están bien las sillas? Silencio. Antonio lo miró un poco confundido. Las sillas. Alejandro carraspeó, fijando ojos con Elena. Sí, si son cómodas, no querría que mis empleados sufrieran de dolor de espalda. Sabes, la ergonomía es clave. Elena casi se ahogó con su propia respiración. No está preguntando eso. No está aquí por una silla, ella pensó, luchando contra el impulso de meter su cabeza dentro de su laptop. Oh, sí. Todo perfecto. Muy cómodas, ella respondió, forzando una sonrisa, sin idea de qué hacer con sus manos. Genial, él sonrió, mirando directamente a sus ojos. Si necesitas algo, estoy justo aquí. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás un rastro de silencio, confusión y un montón de gritos internos. Tan pronto como desapareció por el pasillo, Antonio se volvió hacia ella, levantando una ceja. Eso fue extraño. Lo fue, ella respondió, enterrando su cara en el monitor. Probablemente solo se preocupa mucho por la ergonomía. Seguro, ergonomía, Antonio respondió, tratando de no reír. Horas pasaron, pero no hicieron nada para ayudar el estado mental de Elena. Ella trató de enfocarse en los tickets, los informes, el código, pero sus pensamientos seguían escapándose. Y entonces una idea surgió en su cabeza. Una idea que no tenía absolutamente ningún sentido. Ella miró el sistema de red, vio el nombre de la computadora principal, chequeó el login, y Jeb, era el suyo. Alejandro Carter, el CEO. Ella tomó una respiración profunda. Esto es loco. Ella susurró para sí misma, pero antes de que su cerebro racional pudiera gritar más fuerte, ella hizo clic en desconectar. Hecho. Su computadora perdió internet. El arrepentimiento golpeó instantáneamente. Oh mi Dios, ¿qué he hecho? Y entonces el teléfono interno se iluminó. Llamada entrante. Alejandro Carter. Ella tragó saliva, contestó. Soporte de Ti. Buenos días. Buenos días, Elena. Su voz era firme, pero ella podía oír claramente la diversión detrás. Parece que perdí mi conexión. Oh, wow. ¿En serio? Ella trató de sonar sorprendida. Eso es extraño. Muy extraño, él respondió. ¿Podrías venir a mi oficina y verificar? Por supuesto. Estoy en camino. Ella se levantó, sintiendo su corazón latiendo como loco. Ella agarró su laptop, enderezó su blusa, tomó una respiración profunda y caminó a su oficina, tratando lo mejor para parecer profesional. Aunque por dentro estaba a punto de desmayarse, cuando llegó, él abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar. Entra, él dijo, sonriendo. La oficina era enorme, elegante con una pared entera de vidrio con vista a Madrid, un escritorio perfectamente organizado, una estantería llena de libros y unos pocos certificados enmarcados en la pared. Ella caminó hacia el escritorio, abrió su laptop y fingió enfocarse completamente. Déjame verificar aquí, ella dijo, tecleando rápidamente. Alejandro cruzó sus brazos, se apoyó contra el escritorio y solo miró. Sabes, él empezó, su tono casual. Si cada problema de red fuera tan interesante, tal vez debería desconectar mi internet más a menudo. Elena dejó de teclear por un segundo, sintiendo su cara ardiendo. Bueno, sabes, a veces estas cosas pasan, ella respondió, casi tartamudeando. Toma cosas. Él se movió un poco más cerca, parándose junto a ella, descansando una mano en el escritorio, prácticamente encerrándola. Así que dime, Elena, su voz bajó más suave y un poco más peligrosa. ¿Fue esto realmente un problema técnico o un grito disfrazado de ayuda? Sus ojos se ampliaron. Ella no tenía idea de qué decir. Yo no sé de qué estás hablando, ella gritó,
evitando su mirada. Alejandro dejó escapar una risa baja. Por supuesto que no, él dijo, apartándose y apoyándose de nuevo contra el escritorio. Pero sabes, si mi internet se cae de nuevo, podría empezar a sospechar. Elena ajustó su laptop, terminó reconectándolo, que obviamente ella era la que lo desconectó y tomó una respiración profunda. Todo listo. Está funcionando ahora, ella anunció, levantándose. Perfecto, él respondió, cruzando sus brazos. Sabes, eres una excelente técnica. Ella sonrió un poco incómoda, abrazando la laptop contra su pecho como si pudiera de alguna manera protegerla. Gracias, ella respondió. Ella contuvo una risa, entrecerró sus ojos, y casi tropezó saliendo por la puerta mientras Alejandro se quedó atrás, sonriendo para sí mismo y sacudiendo su cabeza. Definitivamente la empleada más interesante que ha entrado aquí, él pensó, viéndola desaparecer por el pasillo. Afuera, Elena se apoyó contra la pared, tomó una respiración profunda y susurró para sí misma. Esto va a ser mucho trabajo. El reloj mostraba exactamente 8:47 m. Cuando Elena entró al edificio de la compañía esa mañana, tenía un café en una mano y su bolso en la otra, caminando por los pasillos, tratando de parecer natural, pero no estaba funcionando. Su mente estaba demasiado ocupada reproduciendo todo lo que había pasado el día anterior. Alejandro, su conexión desenchufada accidentalmente, su mirada, esa sonrisa burlona. Cuando se acercó y habló como si cada palabra tuviera un doble significado cuidadosamente planeado, ella sonrió para sí misma, abrazando la taza de café contra su pecho. Enfócate, Elena. Enfócate trabajo, redes, tecnología, profesionalismo. Ella siguió repitiendo en su cabeza. Saludó a unos pocos compañeros de trabajo, se sentó en su escritorio, encendió su laptop y tomó una respiración profunda. Hoy será calmado, solo trabajo, sin incidentes. No tenía idea de cuán equivocada estaba. Unos 30 minutos después, el panel de alerta de red empezó a parpadear. Al principio, Elena pensó que era solo un problema rutinario. Sucede. Bugs menores, caídas de servidor, algún departamento empujando un sistema viejo demasiado fuerte. Pero el momento en que abrió la consola de seguridad, la sonrisa desapareció de su cara. Línea tras línea de código empezó a aparecer en la pantalla. Conexiones externas, solicitudes no autorizadas, múltiples intentos de acceso en diferentes servidores. Sus ojos escanearon el código. Y en ese momento, cada alarma en su cabeza se activó. Esto no es un bug, ella susurró, ojos amplios. Esto es un ataque. Ella inmediatamente abrió el panel de firewall y lo confirmó. Un ataque hacker en tiempo real. Los números estaban saltando sobre 400 intentos de acceso por segundo. Viniendo de diferentes direcciones IP esparcidas por varios países. Era un ataque coordinado. El pánico empezó a subir. Pero en lugar de congelarse, Elena cambió a un modo que muy pocas personas sabían que tenía. Enfoque completo. Antonio, ella llamó, levantándose. ¿Estás viendo esto? Antonio miró su pantalla, tecleó unos comandos, y sus ojos se ampliaron. ¿Qué el ataque externó? Sí, ella respondió, tirando el teclado más cerca. Están tratando de entrar a nuestros servidores de datos. Dos otros colegas la oyeron y se acercaron, abriendo sus propias consolas, pero antes de que nadie pudiera decir una palabra. Elena notó algo que hizo que su corazón latiera incluso más rápido. Están tratando de acceder a la carpeta confidencial, ella dijo, tecleando rápidamente. Esto no era solo cualquier carpeta. Contenía contratos de millones de euros, documentos fiscales, patentes, datos sensibles de la compañía, incluso proyectos que no habían sido lanzados al mercado aún. Si esa información salía, podría significar miles de millones en pérdidas. Tenemos que bloquearlos, Antonio gritó, empezando a sudar. Elena miró a su equipo, rápidamente tomó aliento y tomó el control. Todos, cierren sus pantallas ahora. Déjenme manejarlo. Antonio empezó confundido. Confíen en mí, solo háganlo, ella respondió.
Más seria que nunca, se miraron pero siguieron su liderazgo. Elena activó el modo de administrador de sistemas, accediendo a áreas que solo un puñado de personas en la compañía podían alcanzar. Estaba tecleando más rápido de lo que pensó posible. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras su mente construía en segundos una estrategia que normalmente tomaría horas. Vamos, vamos. No hoy. No en mi red, ella murmuró, mordiendo su labio. Primero, redirigió las IPS atacantes a un servidor señuelo. Luego, lanzó un protocolo para aislar los datos críticos, moviendo archivos sensibles a un entorno seguro completamente cortado de la red externa. Pero los atacantes eran rápidos, muy rápidos. Cada vez que bloqueaba una ruta, encontraban otro punto débil. No, no pasarás de mí, ella gruñó, activando una capa extra de encriptación. No parte del protocolo estándar de la compañía, pero una técnica que había creado ella misma años atrás durante un proyecto personal justo cuando las cosas parecían estabilizarse, notó otro intento de ataque. Esta vez a través de la puerta de acceso interna. En serio, incluso aquí, ella dijo, empujando su silla hacia adelante y tecleando tan rápido que parecía una pianista de concierto en acción. Construyó un script de defensa que básicamente convertía cualquier intento de acceso en un laberinto sin salida. Los hackers seguían cayendo en la trampa, intentando, reiniciando, insistiendo, pero no podían pasar más. Y finalmente, después de casi 20 minutos, los paneles de control empezaron a estabilizarse. Las líneas de ataque comenzaron a desaparecer. Las conexiones no autorizadas se estaban cerrando. Ella había ganado. Elena tomó una respiración profunda, soltando aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Miró al lado. Todos sus compañeros de trabajo estaban de pie quietos, mirándola con una mezcla de shock, admiración y total incredulidad. ¿Ese es todo ok? Antonio preguntó, casi susurrando. Ella giró en su silla, arregló su cabello, cruzó sus brazos y respondió, tratando de recuperar su compostura. ¿Por ahora? Sí, el ataque fue bloqueado. Todos los puntos de acceso fueron redirigidos y los datos están seguros. Eso fue Antonio no podía ni terminar la oración. Eso fue loco. Lo fue, ella respondió, soltando un largo suspiro. Y si alguien pudiera traerme una botella de agua, realmente lo apreciaría. Sus compañeros de trabajo rieron, aliviados, pero en el fondo, todos sabían que ella acababa de salvar la compañía. Mientras tanto, al otro lado del piso, Alejandro estaba en una sala de reuniones con 3 directores cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. Notificaciones internas, alertas de sistema, mensajes del equipo de TI. Frunció el ceño, cortando al director de finanzas a mitad de oración. Un momento, él dijo, recogiendo el teléfono. Mientras leía los mensajes, su cara se volvió seria. ¿Qué está pasando? Uno de los directores preguntó. Alejandro no respondió. Solo se levantó, enderezó su traje y con pasos decididos se dirigió hacia el departamento de TI. Cuando alcanzó la puerta, lo primero que vio fue a Elena, todavía recuperando el aliento, arreglando su cabello mientras el monitor mostraba los logs finales mostrando el ataque siendo bloqueado. ¿Qué pasó?, él preguntó, su tono constante, mirando directamente a ella. Todos cayeron en silencio, despejando un camino para él. Elena se levantó, sostuvo su laptop contra su pecho, y explicó, la compañía fue golpeada por un ataque externo. Estaban tratando de irrumpir en la red para acceder a la carpeta confidencial. Si no hubiera aislado los datos y creado un bloque de emergencia, habríamos perdido todo. Alejandro la miró fijamente. Su mirada era una mezcla de sorpresa, shock y pura admiración. ¿Lograste detener el ataque tú sola?, él preguntó, dando un paso un poco más cerca. Ella tomó una respiración profunda. Sí, noté una falla de seguridad en el sistema. Ninguno de los protocolos actuales estaba funcionando. Así que, yo bien improvisé. Él cruzó sus brazos, mirándola como si estuviera descubriendo un lado completamente nuevo de ella.
Además de ser hermosa, es brillante, él pensó, incapaz de detener el pensamiento de formarse en su mente. Pero no dijo eso. Solo dejó escapar una pequeña sonrisa y ajustó su chaqueta de traje. Quiero un informe completo en mi escritorio. Y bien hecho, Elena, él dijo, sosteniendo su mirada en ella solo un poco más de lo que sería considerado estrictamente profesional. Realmente bien hecho, Elena sintió sus mejillas arder, pero mantuvo su postura. Sí, señor, lo tiene. Él contuvo una sonrisa más grande, le dio una mirada más, y justo antes de darse la vuelta, dijo en una voz más baja. Si no supiera que trabajas en ti, diría que eres una agente secreta. Ella contuvo una risa, sacudió su cabeza, y se sentó de nuevo, fingiendo enfocarse en el informe. Alejandro caminó de vuelta hacia su oficina. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar pensar, definitivamente, además de ser hermosa. Esta mujer es brillante. Y sin siquiera darse cuenta, el CEO, que usualmente era frío, calculado y completamente enfocado en el trabajo, se estaba enamorando de ella. El día siguiente en la compañía empezó con una energía diferente. El lugar se sentía más ocupado que de costumbre. La gente estaba caminando de un lado a otro, teléfono sonando sin parar, y sobre todo, había algo en el aire que no pasaba desapercibido. Elena lo notó en el momento en que entró por la puerta principal. Llevaba su café en una mano, su mochila sobre el hombro, tratando de parecer la persona más relajada del mundo. Aunque por dentro, su mente todavía estaba demasiado ocupada procesando los últimos días. Enfócate. Hoy, es solo trabajo. Nada más que trabajo. Ella siguió repitiendo para sí misma, tratando de ignorar la posibilidad de encontrarse con Alejandro en cualquier momento en los pasillos, pero era imposible no notarlo. Alejandro estaba más inquieto que nunca. Caminaba de un lado a otro con carpetas en mano, tomando llamada tras llamada, hablando rápidamente con un tono serio que no era típico de él. Curiosa, Elena miró discretamente desde su escritorio mientras fingía revisar logs de sistema. Cada vez que pasaba, captaba fragmentos como esto necesita cerrarse antes del viernes. No traductor, no acuerdo. No, necesito a alguien fluido, pero no he encontrado a nadie con el perfil correcto. Ella levantó una ceja, frunciendo el ceño. ¿Qué clase de desastre es este? Toda la mañana, lo vio desplazándose por sitios web de agencias de traducción, abriendo aplicaciones, chequeando perfiles. Y al final de cada búsqueda, sacudía la cabeza en frustración, claramente infeliz con todo lo que encontraba. Mientras el tiempo pasaba, la tensión solo seguía construyéndose. Antonio, su compañero de TI, lo notó también. Algo grande está pasando, él dijo, sacudiendo su cabeza mientras miraba hacia la oficina ejecutiva. Ha estado así desde que llegó. Elena asintió. Yo también lo noté. Parece que el mundo se está acabando allí. ¿Piensas que un contrato se cayó? Antonio preguntó, curioso. Podría ser. O tal vez no hay suficientes sillas cómodas, Elena respondió, riendo. Ambos se rieron. Pero en el fondo, su curiosidad solo creció. El día se arrastró entre un ticket de soporte y el siguiente. Elena trató de mantenerse enfocada, pero de vez en cuando, sus ojos vagaban hacia el pasillo, viendo a Alejandro paseando de un lado a otro, chequeando su teléfono, frunciendo el ceño, claramente estresado. Para media tarde, se dio cuenta de que parecía incluso más tenso que antes. «Guau», ella murmuró para sí misma. «Nunca lo he visto así. No sé. Estresado». El ánimo se mantuvo así hasta cerca del final del día. La oficina empezó a vaciarse. La mayoría de los empleados ya se habían ido. Elena aprovechó el momento tranquilo para llamar a su prima en Barcelona. Necesitaba finalmente resolver un viejo problema con una cuenta bancaria que había mantenido de sus días de estudiante de intercambio. El momento en que la llamada se conectó, automáticamente cambió a catalán. «Hola, Ana. Distres tú», ella dijo, gesticulando naturalmente como si fuera lo más normal del mundo. La conversación fluyó rápidamente, llena de expresiones y un acento impecable. Lo que Elena no sabía era que en ese exacto momento, Alejandro estaba caminando por el pasillo,
distraído, todavía revisando algunos documentos. De repente se detuvo, se congeló por unos segundos, mirando hacia su oficina con una mirada de sorpresa, incredulidad y alivio. El CEO, que había estado al borde de perder la cabeza tratando de encontrar un traductor, solo se quedó allí completamente atónito, escuchando el catalán perfecto de Elena. Parpadeó unas veces, tratando de procesar lo que estaba oyendo, luego cruzó sus brazos y casualmente se apoyó en el marco de la puerta, escuchando. Cuando ella colgó y se dio la vuelta, casi saltó de su piel. Él estaba de pie justo allí, mirándola con esa mirada intensa de curiosidad y algo más que no podía descifrar del todo. Tú, él empezó, levantando una ceja. ¿Hablas catalán? El shock fue tan grande. Elena casi dejó caer su teléfono. Oh, wow, ella balbuceó, tratando de actuar normal. Sí. Alejandro dio un paso un poco más adentro de la habitación, cruzó sus brazos e inclinó su cabeza ligeramente, claramente intrigado. ¿Cómo es posible? Ella tomó una respiración profunda, metió un mechón de cabello detrás de su oreja y explicó, hice un programa de intercambio en Barcelona por casi 2 años. Viví allí con mi prima. Luego volví. Pero sabes, siempre hemos mantenido el contacto, así que nunca perdí la práctica. Él entrecerró sus ojos, procesando eso, y luego sonrió. No tienes idea de cómo acabas de resolver mi problema más grande del día, él dijo con ese tono misterioso, divertido. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó un poco cautelosa. Alejandro dio un paso más cerca, descansando una mano en su escritorio, el otro brazo cruzado sobre su pecho. Tengo una reunión realmente importante en Barcelona. Es un acuerdo de 1.000 millones de euros con inversores que no están demasiado cómodos hablando castellano. Pasé todo el día buscando un traductor, pero no pude encontrar a nadie que encaje. Los ojos de Elena se ampliaron. ¿Y dónde entro yo?, ella preguntó, doblando sus brazos, un poco sospechosa de hacia dónde iba esto. Él sonrió, inclinándose ligeramente. ¿Vienes conmigo? ¿Qué? Ella prácticamente saltó de su silla. No, espera. ¿Qué quieres decir? Es simple, él respondió, como si explicara que estaba ordenando café. Hablas catalán perfectamente y ya trabajas aquí. Confío en ti mucho más que en algún traductor externo que no sabe nada de nuestro negocio. Ella parpadeó varias veces, tratando de descifrar si esto estaba pasando realmente. Soy una técnica en ti. Trabajo con código, redes, routers, no contratos internacionales. Él se encogió de hombros. Bueno, ahora además de todo eso, eres también mi intérprete oficial. Ella agarró su cabeza con ambas manos, se levantó y empezó a pasear. Modo pánico completo. Esto es loco. Yo todavía no puedo creer que siquiera tuviera el nervio de, sabes, ese vuelo, ese baño, ese beso, y ahora un avión de nuevo contigo de nuevo. Alejandro dejó escapar una risa divertida, descansando su mentón en su mano, claramente entretenido por su pánico. Exactamente. Un avión, solo que esta vez con muchas horas. Ella tomó una respiración profunda, entrecerró los ojos y se aferró al respaldo de la silla. ¿Hablas en serio? Tan serio como se puede, él respondió, mirando directamente a sus ojos. Este contrato es muy importante y eres exactamente la persona que necesito a mi lado en esa reunión. Por unos segundos, Elena se quedó completamente quieta, mirándolo, su mente corriendo por todos los posibles significados detrás de esto. Luego susurró casi para sí misma de nuevo en un avión con él. Querido señor, ayúdame. Alejandro no pudo evitarlo. Se rió a carcajadas, sacudiendo su cabeza y cruzando sus brazos. Mejor empieza a empacar, Elena. Nuestro vuelo es mañana por la noche. Mañana, ella casi gritó. Esto se está volviendo ridículo. Él guiñó, divertido. Bienvenida a mi mundo. Y en ese mismo momento, ambos sabían, aunque ninguno lo admitiría, que este viaje no iba a ser solo sobre negocios. Cuando Elena se despertó al día siguiente, lo primero que vino a su mente fue, esto no puede estar pasando.
Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba, ella estaba realmente subiendo a un avión de nuevo con Alejandro de nuevo. Y esta vez, no era un vuelo doméstico. Era interprovincial. Más de 10 horas en el aire. 10 horas con él en un avión. Ayuda. Sofía, por supuesto, estaba teniendo el tiempo de su vida, viendo a su amiga paseando de un lado a otro, empacando como si se dirigiera a Marte en lugar de Barcelona. Tómalo con calma, chica. ¿Cuánto tiempo piensas que te quedas? No sé qué empacar. No sé cómo empacar para un viaje de negocios con mi jefe. ¿Quién también es ese hombre? Ella respondió, tirando una blusa a la cama. Totalmente abrumada. Sofía se rió, brazos cruzados. Estás empacando más ansiedad que ropa. Elena gimió, presionando su mano en su frente. Yo solo no puedo arruinar esto. Ni siquiera un poco. Si solo supiera. El aeropuerto se sentía incluso más intimidante que la primera vez. Pero esta vez, Elena tomó una respiración profunda y se dijo a sí misma. Manos en el reposabrazos solo. El reposabrazos. Cuando vio a Alejandro cerca de la puerta de embarque, casi perdió el aliento. Él se veía increíblemente afilado. Camisa de vestir azul clara, blazer a medida, y ese tipo de presencia que hacía que el resto de la habitación se desvaneciera. Él sonrió cuando la vio. Me alegra que vinieras. Dije que lo haría, no, ella respondió, ajustando la correa en su hombro, tratando de no parecer una adolescente nerviosa. Pasaron por inmigración, embarcaron, y tomaron sus asientos en primera clase. Sí, él insistió en ello. Tan pronto como Elena se sentó, sintió el mismo aleteo nervioso en su estómago que antes. Agarró el reposabrazos fuertemente. No hoy, mano. No me vas a avergonzar hoy. Alejandro notó y sonrió, encontrando todo el asunto algo adorable. Relájate, Elena. Vas a estar bien. Él dijo en ese tono juguetón que ella ya conocía demasiado bien. Y si no, al menos no habrá turbulencia como la última vez. Ella tomó una respiración profunda. Estoy bien. Estoy bien. Ella siguió diciendo, agarrando el asiento como si fuera un chaleco salvavidas. Mientras el avión despegaba, mantuvo sus manos firmemente plantadas, ojos al frente, determinada a no repetir la escena del último vuelo. Alejandro, por otro lado, claramente se estaba disfrutando. Orgulloso de ti, él dijo, conteniendo la risa. Sin manos voladoras esta vez. Ella giró su cabeza y entrecerró sus ojos hacia él. Ni siquiera lo menciones. Él se rió, sacudiendo su cabeza. No te preocupes, Elena. Vas a hacerlo genial. Ella tomó una respiración profunda, lo miró, y por primera vez sintió algo más allá de los nervios y la tensión. Confianza y tal vez, solo tal vez, un poco de algo más en sus ojos. Cuando aterrizaron en Barcelona, fueron directamente al hotel, dejaron sus bolsas, y luego se dirigieron a la compañía del inversor. El edificio era impresionante, moderno, con fachadas de vidrio y una estructura que dejaba a cualquiera asombrado. Mientras subían en el ascensor, Alejandro ajustó su blazer, tomó una respiración profunda, y la miró. Todo bien, ella asintió, tratando de parecer más confiada de lo que realmente era. Todo bien. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fueron recibidos por 3 ejecutivos. Todos catalanes, serios, educados, extremadamente formales. La reunión empezó tensa. Hablaron entre ellos en catalán, revisando contratos, cuestionando cláusulas y expresando dudas a una velocidad que habría perdido a cualquiera no fluido en la primera oración. Fue entonces cuando Elena intervino con la misma confianza que tenía cuando trabajaba con redes en código. Empezó traduciendo solo. No era solo traducción. Explicaba, aclaraba, daba contexto y respondía preguntas antes de que Alejandro siquiera tuviera oportunidad de hablar. Como pueden ver, nuestro sistema es completamente escalable, ella comenzó y luego tradujo para Alejandro. ¿Quieren saber si nuestro sistema es escalable y si puede manejar la demanda que proyectan? Alejandro asintió, y Elena continuó,
explicando cada detalle como si hubiera sido parte del equipo de negociación por años. No tomó mucho para que las miradas dudosas de los inversores empezaran a suavizarse. Empezaron a sonreír, a sentir en acuerdo, y poco a poco, la atmósfera tensa cambió a algo mucho más acogedor. En un punto, uno de los ejecutivos dijo algo en catalán, riendo, y Elena tradujo con una sonrisa. Dijo que nunca ha visto a una técnica en ti hablar catalán así y saber tanto sobre el negocio. Alejandro sonrió, cruzando sus brazos, mirando directamente a ella con esa mirada que ella ya sabía leer tan bien. Admiración y más, mucho más. Al final de la reunión, después de 2 horas de conversación intensa, contratos, números y propuestas, los inversores estrecharon manos, sonriendo. Entraremos, ellos dijeron, firmando los papeles. Elena tradujo con una gran sonrisa. Bienvenidos a bordo, aceptaron. Alejandro soltó un suspiro aliviado y por impulso, agarró su mano, dándole un apretón firme. Fuiste increíble. Ella sonrió un poco tímida, sintiendo esa familiar opresión en su pecho que solo él parecía capaz de causar. Solo hice mi trabajo. Él sacudió su cabeza, mirando directamente a sus ojos. No, hiciste mucho más que eso. Más tarde, de vuelta en el hotel, después de que toda la tensión había pasado, Alejandro apareció en su puerta. Elena la abrió para encontrarlo luciendo más casual. Sin blazer, camisa con 2 botones desabrochados, mangas arremangadas, cabello ligeramente desordenado, y por supuesto ese colonia que parecía hecho a medida para destruir cualquier resistencia que ella aún tuviera. Hola, ella dijo, tratando de no sonar nerviosa. Hola, él respondió, sonriendo. Estaba pensando después de hoy, merecemos celebrar. ¿Quieres cenar conmigo? Su corazón dio un salto. Seguro, ella respondió, tratando de sonar casual, aunque sus piernas se sentían un poco débiles. El restaurante tenía una hermosa vista de las luces de la ciudad, edificios iluminados, y ese tipo de atmósfera mágica que hacía que todo se sintiera como una escena de una película. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de todo, trabajo, viajes, familia, estudiando en el extranjero, sueños, incluso sobre cómo ella una vez trató de hacer un plato tradicional catalán que nunca salió bien. Alejandro se rió, relajado, más ligero de lo que ella lo había visto nunca. Y cada vez que sonreía, cada vez que la miraba de esa manera, el mundo parecía ralentizarse. Cuando la cena terminó, salieron del restaurante y se quedaron allí en la acera, mirando la ciudad por unos segundos. Se quedaron en silencio, solo mirándose el uno al otro. Entonces Alejandro dio un paso más cerca, gentilmente sostuvo su mentón y en un tono más suave, preguntó, ¿puedo? Ella no respondió con palabras. Solo asintió, cerrando sus ojos. Y entonces el beso sucedió diferente del uno en el avión, diferente del uno en el baño. Este no era accidental. No era nervioso. No era el resultado de turbulencia o un escape desesperado. Era simplemente porque ambos lo querían. El beso empezó suave, pero rápidamente creció más intenso, más lleno de deseo, como si hubieran estado conteniéndolo por demasiado tiempo. Sus manos sostuvieron su cintura. Las de ella subieron a su cuello, tirándolo más cerca. El mundo desapareció. Las luces de la ciudad, el sonido del tráfico, la brisa fresca, todo se fue. Solo estaban ellos. Cuando finalmente se separaron, todavía con sus caras cerca, Alejandro sonrió y susurró, esto no tiene excusa. Ella sonrió de vuelta, mordiendo ligeramente su labio, y sin escape. Se rieron, todavía con sus frentes tocándose. Y en ese momento, ambos sabían que nada sería lo mismo nunca más. El avión aterrizó en Madrid temprano en la tarde, trayendo de vuelta a 2 personas que, no importa cuánto intentaran fingir, sabían que no eran las mismas que cuando embarcaron unos días antes. Elena miró por la ventana, corazón apretado, tratando de entender cómo un viaje de negocio se había convertido en el mayor lío de sentimientos que había experimentado nunca. Al otro lado del pasillo, Alejandro se veía más relajado que nunca, con esa ligera sonrisa en sus labios, brazos cruzados, y esa mirada que no necesitaba subtítulo.
No dijeron mucho mientras desembarcaban. Tal vez por nervios, tal vez por miedo de enfrentar lo que claramente estaba pasando entre ellos, o tal vez solo para fingir que volvían a la rutina normal. ¿Pero a quién engañaban? La mañana siguiente, Elena llegó a la compañía más temprano que de costumbre. No importa cuánto intentara, no podía controlar la ansiedad. Lo que habían vivido en Barcelona se sentía como una película. Una película de la que no quería despertar. Pero ahora estaban de vuelta a la realidad. Oficina jefe, placa alrededor de su cuello. Y esa regla invisible que decía, no te involucres con el jefe. Enfoque profesional. Soy una técnica en ti, no un personaje en alguna película romántica. Ella siguió repitiendo para sí misma, ajustando su cabello y tomando una respiración profunda frente al espejo del ascensor. El momento en que entró a la oficina de Ti, se dio cuenta de que no era la única con ese pensamiento. Antonio, su compañero de trabajo, la miró con una sonrisa traviesa. Entonces, como fue Barcelona, él preguntó, doblando sus brazos, claramente esperando algún detalle jugoso. Elena trató de sonar casual mientras se sentaba. ¿Trabajo? Mucho trabajo. ¿Trabajo? Seguro, él respondió, apenas conteniendo una risa. ¿Y ese guapísimo CEO que llamas tu jefe trabajó duro también, eh? Ella puso los ojos en blanco. Antonio, por favor enfócate en el sistema. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Esa sonrisa tonta en su cara lo delataba todo. Mientras el día continuaba, las miradas empezaron. De vez en cuando, Alejandro pasaba por el pasillo llevando una carpeta que claramente no necesitaba ir a ningún lado. Y cada vez que sus ojos se encontraban, una pequeña sonrisa tiraba de la esquina de su boca. Ella fingía estar enfocada en su laptop. Pero el sonido de sus zapatos en el piso del pasillo era suficiente para borrar cualquier concentración. Y entonces los mensajes internos comenzaron. Alejandro, servidor en la habitación 45 parece inestable. ¿Puedes verificarlo? Elena. Tímida. Solo el servidor o tu silla también está actuando. Le tomó todos los 2 segundos responder. Alejandro, ahora que lo mencionas, la silla está un poco tambaleante. Mejor verifica eso también. Elena contuvo una risa, sacudiendo su cabeza. Antonio, sentado frente a ella, levantó una ceja. ¿Por qué estás sonriendo así? Él preguntó, sospechoso. Oh, no es nada, solo un problema técnico, ella respondió, tecleando rápidamente para parecer súper profesional. Unas horas después, Alejandro, usando su excusa usual de verificar la infraestructura de la compañía, se detuvo en la oficina de Ti. ¿Todo bien aquí?, él preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Sin siquiera mirar, Elena respondió, fingiendo estar profundamente enfocada. Todo está corriendo perfectamente hasta ahora. Él sonrió. Bien. Si necesitas algo, mi puerta está abierta. Tan pronto como se alejó, Antonio inmediatamente se volvió hacia ella. Ok, ya no hay negación. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Nada, Elena respondió, empujando sus gafas hacia arriba claramente agitada. Es solo trabajo, Antonio. Él cruzó sus brazos, levantó una ceja, y dijo, ajá, y yo soy un astronauta. Ambos se rieron, pero la verdad era que ya no había forma de ocultarlo. Y entonces vino la hora del almuerzo, y las cosas se volvieron incluso más divertidas. Elena estaba de pie en la fila de la cafetería cuando se dio cuenta de que Alejandro estaba justo detrás de ella. Trató de actuar natural, pero el momento en que se giró para agarrar una servilleta, su taza de café se inclinó. Oh, no, 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 ella murmuró, tratando de atraparla. Pero toda la taza se derramó sobre el mostrador. Alejandro contuvo una risa, agarrando algunas servilletas. Está bien, Elena. Es solo café, ella suspiró, poniendo una mano en su frente. Soy un desastre andante. Él sonrió mientras ayudaba a limpiar. Bueno, si vas a hacer un desastre, al menos hazlo cerca de mí. Ella se sonrojó instantáneamente, mirando hacia otro lado. Para. Pero entonces notó.
2 mesas adelante, 3 compañeros de trabajo estaban mirando todo, susurrando, sonriendo, claramente sacando sus propias conclusiones. Jeb había empezado. Y no paró allí. En su camino de vuelta a la oficina, mientras pasaba por el escritorio de recepción, Elena tropezó con su propio zapato plano, chocó contra el mostrador y casi derribó el soporte de folletos de la compañía. La recepcionista miró hacia arriba, sobresaltada. ¿Estás bien? Elena cepilló su cabello detrás de su oreja, tratando de jugarlo cool. Totalmente bien, sabes, gravedad. Me ama. ¿Y adivina quién venía por el pasillo viendo todo? Alejandro. Cruzó sus brazos, tratando de no reír. Solo otro día normal para mi técnica en ti favorita. Ella puso los ojos en blanco, presionando sus labios para no reír. Déjalo, y una vez más, escaleras curiosas aparecieron de cada esquina. El resto del día continuó así, lleno de pequeñas situaciones que, para cualquiera mirando, eran absolutamente obvias. Algo definitivamente estaba pasando entre ellos. Pero la vida siempre encuentra una forma de recordarte, nunca es tan simple. Porque en el fondo tanto Elena como Alejandro sabían que por divertido, ligero y lleno de química que fuera todo esto, todavía tenían que enfrentar una pequeña cosita llamada realidad. Después de todo, él era el CEO. Ella era una empleada nueva, una técnica en ti. Y por mucho que las sonrisas, las miradas y esos besos robados en otro país se sintieran perfectos, Madrid no era Barcelona. Y en el fondo, ambos sabían que esto era solo la primera pista de una tormenta que se estaba gestando silenciosamente. El día había empezado en realidad un poco demasiado normal para el caos usual al que Elena ya estaba acostumbrada. La mayoría del personal de la compañía parecía estar en reuniones externas, viajando o tomando almuerzos largos. La oficina se sentía más tranquila, casi sospechosamente. Ella estaba sola en la habitación de Ti, ajustando algunas configuraciones de seguridad de red desde ese ataque hacker. Había empezado a triple chequear todo cuando oyó el sonido de tacones altos resonando en el pasillo. Al principio, pensó que era alguien de recursos humanos o tal vez legal. Ni siquiera se molestó en mirar hasta que los pasos se detuvieron justo en la puerta. Disculpe. Vino una voz de mujer, fría, firme y goteando arrogancia. Elena lentamente miró hacia arriba. Y el segundo que lo hizo, supo que esto no iba a terminar bien. De pie frente a ella estaba una mujer perfectamente arreglada. Vestido ajustado, tacones de aguja, cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y ese tipo de mirada que podía cortar a cualquiera. La mujer cruzó sus brazos, se inclinó ligeramente sobre el escritorio y disparó sin siquiera presentarse. ¿Qué crees que estás haciendo con mi esposo? El corazón de Elena se detuvo. Simplemente se detuvo. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces, y todavía no estaba segura de haber oído bien. Lo siento, ella preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Oh, me oíste perfectamente, la mujer dijo, levantando una ceja y entrecerrando sus ojos. No soy ciega ni estúpida. Veo muy bien el tipo de juego que estás jugando. Solo vine aquí para dejarlo claro. Él tiene una esposa y esa soy yo. Por unos segundos, todo alrededor de Elena se volvió borroso. El sonido de tecleo, teléfono sonando, el zumbido del aire acondicionado, todo desapareció. Su corazón empezó a acelerarse tan rápido que tuvo que aferrarse al escritorio solo para mantenerse de pie. Lo siento, pero estás diciendo que Alejandro es tú. Ella tragó saliva, su boca de repente seca. Esposo. La mujer cruzó sus brazos y dio una sonrisa smack, de lado. El tipo que la gente usa cuando piensa que ya ha ganado. Así es, así que hazte un favor. Y sal de su vida. El estómago de Elena se revolvió. Su pecho se apretó. Esto no puede, ella susurró más para sí misma que para nadie más. Esto no puede ser verdad, la mujer se inclinó más cerca, descansando sus largos dedos en el escritorio. Oh, es muy verdad, ella dijo fríamente. Y si piensas que eres la primera en intentarlo, no lo eres. Él tiene este defecto. Se enamora fácilmente,
pero al final, siempre vuelve porque es mi esposo. ¿Entendido? Elena tomó una respiración profunda, pero el aire simplemente no venía. Era una ola de shock, tristeza, ira y vergüenza. Un tipo de vergüenza que ardía en cada parte de su cuerpo. Yo trató de hablar, pero no pudo. Su garganta se cerró. Sus ojos empezaron a picar y supo que si no respiraba profundamente justo entonces, las lágrimas empezarían a caer. La mujer sonrió, ajustó su bolso en su hombro y antes de salir agregó, haz la elección inteligente. Un paso a un lado, y así como así, se fue, dejando a Elena allí completamente destrozada, sentada en su silla, mirando a nada. Su corazón en pedazos. El tiempo pareció congelarse. No sabía cuánto tiempo se quedó allí sentada, mirando la pantalla de la computadora sin entender una sola línea de código. Cada pensamiento golpeaba como un martillo. Soy solo una empleada. Él es el CEO. Por supuesto, esto nunca iba a tener sentido. ¿Cómo pude ser tan tonta? La opresión en su pecho hacía difícil incluso respirar. Y más tarde, cuando oyó los pasos firmes de Alejandro acercándose en ese piso, se dio cuenta de que no podía fingir, necesitaba respuestas. Ahora mismo, se levantó, limpió sus manos sudorosas en sus pantalones, tomó una respiración profunda y caminó directamente a su oficina sin siquiera pensar. Tocó una vez y entró sin esperar una respuesta. Alejandro estaba quitándose su chaqueta, ajustando su corbata. Pero el momento en que vio su cara pálida, tensa, ojos llenos de lágrimas, se detuvo inmediatamente. Elena, ¿qué pasó? Ella cruzó sus brazos, tratando de contener las lágrimas, respirando profundamente, y entonces estalló. ¿Estás casado? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Alejandro se ampliaron. Dio 2 pasos hacia ella, claramente confundido. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, no me mientas, ella gritó, apuntando un dedo hacia él, las lágrimas finalmente derramándose. No me hagas esto. Merezco al menos la verdad. Alejandro pasó una mano por su cabello, claramente sacudido, respirando profundamente. Elena, no estoy casado. Yo sacudió su cabeza. Dios mío, ella vino aquí, ¿no? Ella abrazó sus brazos sobre su pecho, sintiendo como si pudiera caer si no se aferraba. Lo hizo, y fue muy clara. Dijo, eres su esposo. Me dijo que saliera del camino. Alejandro cerró sus ojos por un segundo, tomó una respiración profunda y dio un paso más cerca, gentilmente sosteniendo sus hombros. Mírame. Mírame, él dijo, calmado pero firme. No estoy casado. Estoy divorciado por meses ahora. Pero ella no lo acepta. Aparece. Se entromete. Hace esto. Me sigue. Elena parpadeó, tratando de asimilarlo todo, pero el nudo en su pecho no se iba. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Él entrecerró los ojos, bajó su cabeza por un segundo, y respondió, porque no quería que me vieras así. Con este pasado desordenado, yo no quería que te alejara. Ella dejó escapar una risa nerviosa, sacudiendo su cabeza, lágrimas corriendo por su cara. Bueno, felicitaciones. Funcionó perfectamente. Alejandro acunó su cara, mirando directamente a sus ojos, desesperado. Elena, hablo en serio. No estoy casado. Estoy completamente enamorado de ti y iba a decírtelo. Lo juro que iba. Pero tenía miedo de perderte. Ella cerró sus ojos, sintiendo su pecho apretarse incluso más. Y yo tengo miedo de mí misma, ella susurró. Miedo de engañarme, miedo de creer esto, ella gesticuló entre ellos. Que esto pudiera realmente funcionar, él agarró sus manos, sosteniéndolas fuertemente. Puede funcionar. Realmente puede. Pero ella sacudió su cabeza, retrocedió, y soltó sus manos. Yo necesito irme. No puedo. Yo tragó saliva, su voz quebrándose. Soy solo una empleada, Alejandro. Tú eres el CEO. He estado mintiéndome. Pensé limpió sus lágrimas.
Pensé que esto podría ser más de lo que es. Elena, no. No hagas esto. No te vayas. Él suplicó, dando un paso hacia ella, pero ella ya estaba en la puerta, ya llorando. Lo siento. Yo solo no puedo, ella dijo antes de irse, dejándolo atrás. Alejandro se quedó en el medio de la habitación, mirando la puerta cerrada con su pecho doliendo, sus manos temblando, y su mirada perdida. Y por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Alejandro se sentó en el sofá de la oficina ejecutiva, completamente quieto. Su teléfono yacía en la mesa, sus manos dobladas, mirando al piso como si de repente nada a su alrededor tuviera sentido más. Nunca en toda su vida había imaginado que pudiera sentirse así. Se fue, siguió repitiendo para sí mismo. Y es todo mi culpa. El vacío en su pecho se sentía tan pesado que era difícil respirar. Y por primera vez, ese CEO poderoso, confiado que tomaba decisiones de millones de euros sin parpadear, no tenía idea de qué hacer. Al otro lado de la ciudad en su apartamento compartido, Elena yacía acurrucada en el sofá, abrazando una almohada, su cara hinchada de llorar tanto. Sofía, su mejor amiga, estaba paseando de un lado a otro, sosteniendo una bolsa de papas en una mano y un vaso de soda en la otra. Ok, espera. Se detuvo justo frente a Elena. Aclaremos esto porque esto está empezando a parecer una telenovela. Y me niego a ser solo el personaje secundario gracioso. Elena sorbió, abrazando la almohada más fuerte. Soy tan idiota. No, no, no. Sofía levantó su dedo, agitándolo. No tienes permiso para decir eso. No eres idiota. Eres una mujer increíble, asombrosa, maravillosa. Y miró la almohada. Una mujer que claramente necesita lavar esta almohada. Ya ha absorbido medio litro de lágrimas. Elena se rió a través de sus lágrimas, entrecerrando sus ojos. Me hice ilusiones, Sofía. Él es un CEO y yo soy solo yo. Sofía cruzó sus brazos, levantando una ceja. Ok. Y él es un CEO que te llevó a Barcelona, te presentó a inversores, confió en ti para cerrar un acuerdo de 1.000 millones de euros, te sacó a cenar, te besó múltiples veces, y Elena agregó, sorbiendo, y no me dijo que tenía una ex loca que todavía piensa que es su esposa. Sofía resopló, poniendo los ojos en blanco. Ok, punto tomado. Pero chica, es un hombre y los hombres son a veces. ¿Sabes? Elena levantó una ceja. A veces. Sofía agitó su mano en el aire. Despistados, perdidos, desordenados, a veces tontos. Pero no porque no te amen. Es solo como son. Viene con el paquete. Elena sonrió. Incluso a través de las lágrimas. Eres increíble. Sofía se sentó junto a ella, tomó sus manos, y ahora habló más seriamente. Mírame. Este tipo está completamente enamorado de ti. Incluso yo, que no estuve allí, puedo verlo. ¿Realmente piensas que un CEO rodeado de gente todo el día perdería tiempo solo para verte o sacarte a cenar en Barcelona o mirarte de la manera que lo hace de una forma que me hace sonrojar incluso a mí solo sentada aquí, en este sofá? Elena tomó una respiración profunda, cerrando sus ojos fuertemente. Solo tengo miedo, Sofía. Miedo de salir herida. Miedo de no ser suficiente. Sofía sostuvo su cara en ambas manos, mirando directamente a sus ojos. Escúchame. Eres suficiente. Y si él no lo sabe, entonces es él quien no te merece. Elena suspiró, mirando al techo. ¿Y si él que sí viene por mí? Sofía sonrió, cayendo de vuelta en el sofá. Bueno, mi amiga. Entonces lo dejamos sudar un poco, solo para que aprenda. Y en ese exacto momento al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba de pie en la puerta principal de su edificio, vistiendo un traje pero sin corbata, cabello ligeramente desordenado, sosteniendo un ramo de flores. Sí, él, el CEO de la compañía, el hombre que nunca jamás hacía este tipo de cosas, estaba de pie allí pareciendo un adolescente a punto de confesar sus sentimientos en el baile de la escuela. Tomó una respiración profunda, presionó el botón del intercomunicador y esperó.
Hola. Vino la voz de Sofía. Hey, soy Alejandro. ¿Puedo hablar con Elena? Él preguntó, ajustando su blazer, claramente nervioso. Sofía trató de no reír. Bueno, eso depende. ¿Trajiste pizza? Alejandro parpadeó, confundido. ¿Pizza? Solo bromeando. Sube, ella respondió mientras la puerta zumbaba abriéndose. Él entró, subió los 3 pisos de escaleras, casi corriendo, y se detuvo frente a la puerta. Tomó otra respiración profunda, enderezó las flores, y tocó. Cuando la puerta se abrió, Elena estaba de pie allí vistiendo sudaderas, cabello recogido en un moño desordenado, ojos todavía hinchados, sosteniendo una taza de té. El momento en que lo vio, se congeló. Alejandro. Él levantó las flores. Un poco incómodo. Hey, Sofía, sentada en el sofá, levantó sus cejas, sonrió y discretamente agarró su teléfono para empezar a grabar. Esto va directo al chat de grupo de las chicas, susurró para sí misma. Alejandro tomó una respiración profunda, agarró las flores un poco más fuerte y habló todo de una vez. Sé que debería habértelo dicho. Sé que lo arruiné, y lo entiendo si no quieres escucharme, pero no podía dejarte pensar, ni siquiera por un segundo, que no eres suficiente porque Elena, lo eres increíble, inteligente, graciosa, asombrosa, terca, un poco torpe. Él sonrió, mirándola directamente. Y yo nunca he sentido esto por nadie en mi vida nunca. Elena agarró su taza, parpadeando rápido, tratando de contener las lágrimas. Alejandro, ella dijo. Él dio un paso más cerca y gentilmente tomó su mano. Por favor, solo escucha. Has volteado mi vida completamente al revés de una manera que nadie más lo ha hecho, y no quiero, ni siquiera por un segundo, vivir un día sin ti en él. Ella sonrió, mordiendo su labio, pero las lágrimas ya estaban corriendo por su cara. Tú no tienes idea de cuánto necesitaba oír eso. Él tomó una respiración profunda, apretó sus manos, y dijo con absoluta certeza, te elijo a ti, Elena. Solo a ti. Hoy, mañana, cada día, Sofía sorbió desde el sofá. Oh mi Dios, esto es mejor que cualquier cosa en Netflix. Elena se rió a través de sus lágrimas, sacudiendo su cabeza. Eres completamente loco. Lo soy. Alejandro respondió, sonriendo. Loco por ti. Y entonces sin pensar, sin miedo, sin más dudas, se besaron un beso que no tenía espacio para dolor o incertidumbre. Solo amor, anhelo, y la absoluta certeza de que esto era ello. Esto eran ellos. Estaba destinado a ser. Cuando finalmente se separaron, Sofía aplaudió sus manos desde el sofá. Ok. Hermoso, emocional, escena digna de Oscar. Ahora, ¿puedo ordenar pizza? Alejandro se rió, miró hacia ella, y dijo con una sonrisa. Yo invito. Ámalo. Puedes quedarte, CEO, ella dijo, cruzando sus brazos. Estás aprobado. Elena se rió, sacudiendo su cabeza, mirando a Alejandro con esa sonrisa que él ya sabía que nunca quería vivir sin. Unos días habían pasado desde la gran reconciliación y honestamente se sentía como si todo el universo estuviera conspirando para hacer absolutamente todo ir perfectamente. Alejandro parecía más ligero, más feliz, y según el personal de la compañía, incluso la atmósfera en la oficina ejecutiva había cambiado. El CEO, una vez conocido como frío, calculado y reservado, ahora parecía como si hubiera sido secuestrado y reemplazado por alguien completamente embobado, encantado, y créanlo o no, incluso gracioso. Elena, mientras tanto, estaba tratando de ceñirse a su rutina. Pero fingir que nada había pasado era prácticamente imposible. Después de todo, estaba viviendo el tipo de historia romántica que la mayoría de la gente solo ve en películas. Excepto que esta vez, ella era la protagonista. Y como si eso no fuera suficiente, algo muy, muy inesperado estaba a punto de pasar. Esa mañana, la oficina estaba zumbando. Todos estaban hablando de la gran presentación de resultados trimestrales.
Después de todo, siguiendo el acuerdo de 1.000 millones de euros sellado en Barcelona, que, seamos honestos, había sido salvado gracias a Elena, la compañía había alcanzado números récord. Había tanta emoción que incluso Elena, que usualmente se quedaba escondida en el departamento de Ti, fue invitada a unirse a la sala de conferencias principal con los directores, gerentes y, por supuesto, Alejandro, sintiéndose tanto tímida como orgullosa, se acomodó en su silla, mirando los gráficos en la gran pantalla, tratando lo mejor para no parecer demasiado nerviosa. Después de todo, él estaba justo allí en un traje, luciendo impecable, paseando de un lado a otro mientras entregaba la presentación. Alejandro habló con confianza, explicando los resultados, apuntando a los gráficos, destacando cada logro, cada hito, y de vez en cuando sus ojos encontraban los de ella esa mirada, la que solo los dos entendían verdaderamente. Y gracias al compromiso de todo nuestro equipo, él dijo. Caminando por el escenario, logramos un crecimiento del 22%, un récord absoluto en la historia de la compañía. Aplausos llenaron la habitación. Todos aplaudieron, orgullosos y emocionados. Elena sonrió, mirando todo. Sintiendo un abrumador sentido de orgullo, no solo por ser parte de la compañía, sino por ser parte de su vida. Alejandro pausó, tomó una respiración profunda, miró la pantalla, luego de vuelta a la audiencia, y de repente sus ojos se fijaron directamente en los de ella. Sostuvo el micrófono con ambas manos, ajustó su corbata, tomó una respiración profunda de nuevo, y entonces sonrió. Bueno, él comenzó, caminando lentamente al centro del escenario. Antes de continuar, hay algo mucho más importante que necesito decir hoy. Los miembros de la junta se miraron confundidos. Algunos incluso susurraron. Elena, por otro lado, amplió sus ojos. Un escalofrío corrió por su espina. ¿Qué está haciendo?, ella pensó, apretando sus manos en su regazo. Alejandro miró directamente a ella, tomó una respiración profunda y en el siguiente segundo apagó el micrófono de solapa. Sé que esto no estaba en el guión, él dijo, ahora hablando sin micrófono, solo su voz. Sin embargo, todavía parecía llenar toda la habitación. Pero cualquiera que me conoce sabe que la vida es demasiado corta para perder tiempo. Bajó del escenario. Sí. Bajó, caminó lentamente hacia donde Elena estaba sentada. Todos lo siguieron con sus ojos, no entendiendo nada. Cuando se detuvo justo frente a ella, sacó algo de su bolsillo de blazer. Una caja. Una pequeña caja azul. Elena cubrió su boca con su mano. No, 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 siguió diciendo, apenas capaz de hablar, sintiendo su corazón a punto de saltar de su pecho, Alejandro se arrodilló en una rodilla. Sí. El CEO de la compañía, el hombre más poderoso en el edificio, estaba arrodillado. La habitación se congeló en shock. La directora de recursos humanos casi dejó caer su tableta. Uno de los gerentes derramó su café en el piso, y Antonio de Ti soltó, oh mi Dios, tirando sus manos a su cabeza. Alejandro abrió la caja, revelando un anillo que parecía venir directamente de una vitrina de Tiffany's. Simple, elegante, perfecto. Miró directamente a sus ojos, tomó su mano, y con una sonrisa llena de amor, nervios, y total certeza dijo, Elena, has volteado mi mundo completamente al revés, y honestamente, nunca quise volver porque nunca en toda mi vida me he sentido tan vivo, tan completo, tan feliz como lo hago contigo. Ella apretó su mano más fuerte, las lágrimas ya corriendo por su cara, Alejandro tomó una respiración profunda, sostuvo el anillo, y agregó, voz constante pero llena de calidez. Así que antes de continuar con cualquier reunión, cualquier presentación, cualquier cosa en este mundo, solo necesito saber una cosa, sonrió. ¿Te casarás conmigo? Por unos segundos, todo el mundo se detuvo. Elena lo miró, al anillo, a la gente alrededor de ellos, luego de vuelta a él, y de repente estalló en lágrimas y risas al mismo tiempo. Sí, loco, ella gritó, lanzando sus brazos alrededor de su cuello mientras toda la habitación erupcionó en vítores, aplausos y risas. Alejandro se levantó, la giró en el aire, sosteniéndola cerca y riendo mientras todos aplaudían, filmaban, gritaban e incluso se emocionaban. Antonio,
filmando en su teléfono, se volvió a un colega y dijo, lo sabía. Lo sabía. Esto es mejor que cualquier show en televisión. El director de finanzas limpió sus ojos, fingiendo que no era nada. Alguien está cortando cebollas aquí. Lo juro. Incluso la directora de recursos humanos, usualmente la más seria en la compañía, estaba sonriendo, manos sobre su corazón. Dios mío, esto es, sacudió su cabeza. Perfecto. Alejandro deslizó el anillo en su dedo, acunó su cara y la besó justo allí frente a todos. Sin miedo, sin vergüenza, sin protocolo. Cuando finalmente se separaron, miró a sus ojos y susurró, solo para ella. Eres mi elección. Hoy, mañana, cada día de mi vida, ella sonrió, sosteniendo su cara, y respondió, y tú eres mío. 2 meses después, el suave sonido de violines llenó el jardín. La decoración era impresionante. Flores blancas, verdes suaves, cortinas ligeras ondeando en la brisa, y un pasillo delicadamente cubierto con pétalos. Invitados bien vestidos sonreían, susurraban y ajustaban sus teléfonos, listos para capturar cada segundo de lo que realmente se sentía como una escena de una película. Y en cierto modo, era una película de la vida real. De pie en el altar estaba Alejandro. Traje impecable, corbata de color claro, cabello perfectamente peinado. Bueno, hasta ese momento de todos modos, ya que seguía pasando su mano por él, visiblemente nervioso. Respira, respira, murmuró para sí mismo, mirando al oficiante. Luego de vuelta al pasillo donde ella caminaría. Junto a él, Antonio, ahora su padrino, estaba tratando duro de no reír. Gracioso, el CEO más temido de la ciudad, temblando como una hoja. Alejandro sonrió, ajustando su corbata. Cállate, Antonio. Relájate, hombre. Antonio le dio una palmada en la espalda. Ella viene. Y hombre, se ve impresionante. La vi. Alejandro tomó una respiración profunda, pasó una mano por su cabello una vez más, y en el siguiente segundo, la música cambió. Todos se levantaron, las puertas del jardín se abrieron, y allí estaba ella, Elena, vistiendo un vestido blanco, ligero y delicado, con una falda que se movía con cada paso que daba. Su cabello estaba sueltamente recogido con unos mechones enmarcando su cara. Y esa sonrisa que podía iluminar cualquier lugar en el planeta, dio su primer paso y ligeramente tropezó con el dobladillo de su propio vestido. «¿O no?», susurró, agarrándose a su dama de honor para apoyo. Alejandro no pudo evitarlo y justo allí frente a todos, gritó, tratando de caer por mí de nuevo. Con esa sonrisa traviesa, juguetona que solo él tenía, toda la multitud estalló en risas. Elena cubrió su cara con su mano, riendo y sacudiendo su cabeza, y respondió mientras todavía caminaba. Parece que es mi deporte favorito. Sofía, su dama de honor y obviamente la más emocionada de todas, levantó su ramo en el aire y gritó, «Eso es, chica. Ve por este hombre increíble». Todos rieron y aplaudieron mientras ella se dirigía al altar. Esta vez sin tropezar, pero con mejillas completamente sonrojadas de vergüenza y felicidad en partes iguales. Cuando se paró frente a Alejandro, él tomó sus manos y susurró. «Te ves absolutamente impresionante». Ella sonrió, mordiendo su labio. «Y tú te ves aceptable», guiñó, haciéndolo reír. El oficiante carraspeó, tratando de recuperar el control de una ceremonia que ya estaba lejos de tradicional. Bueno, ajustó sus gafas. Estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de 2 personas, sino una historia que, diría, es al menos única. Todos rieron. El oficiante los miró a los dos, sonriendo. Alejandro, ¿te gustaría decir unas palabras? Alejandro tomó una respiración profunda, sostuvo sus manos, miró directamente a sus ojos, y comenzó. Pensé mucho en qué decir hoy, y honestamente, no hay discurso perfecto, no hay guión correcto, porque todo lo que hemos pasado desde ese día ha sido completamente sin guión. Elena sonrió, apretando sus manos, ojos ya llenos de lágrimas. Alejandro tomó otro aliento y continuó. Todo empezó con turbulencia y contigo agarrando algo que realmente no deberías saber.
Pausó mirando a los invitados que inmediatamente estallaron en risas. Sofía desde el banco de las damas de honor casi se cayó riendo. Oh my gosh, realmente lo dijo. Alejandro se volvió de vuelta a ella sonriendo. Y desde ese día, desde ese exacto momento, he sido tuyo cuerpo, alma, corazón, y bien, la compañía también. Si la quieres, guiñó. Todos rieron, aplaudieron, y unos pocos discretamente limpiaron lágrimas. Nunca imaginé, nunca, que ese vuelo cambiaría mi vida, pero lo hizo. Entraste de la manera más torpe y encantadora posible, volteaste todo al revés, y me hiciste dar cuenta de que solo había estado viviendo media vida. Acunó su cara con una mano, gentilmente cepillando su mejilla con su pulgar. Eres mi amor, mi mejor amiga, mi socia, mi caos favorito, y mi mujer con la que quiero compartir. Cada pedacito de turbulencia y cada aterrizaje suave que la vida traiga Elena sorbió, riendo y llorando al mismo tiempo. Si pensaste que darías un discurso dulce y no lloraría, estás muy equivocado. El oficiante sonrió, la miró, y preguntó, Elena, tus palabras. Ella tomó una respiración profunda, lo miró, y comenzó, su voz temblorosa, pero llena de amor. Nunca imaginé que ese vuelo sería algo más que un desastre personal en el aire. Pero si hubiera sabido que agarrando bien lo que no debería, ganaría a ti como premio. Pausó, riendo mientras toda la multitud erupcionó de nuevo, habría reservado un viaje de ida y vuelta y 10 escalas extra solo para estar segura. Todos aplaudieron, riendo visiblemente conmovidos. Eres todo lo que nunca supe que necesitaba, continuó, sosteniendo sus manos. Eres mi calma, mi tormenta, mi caos organizado, y mi amor. Alejandro sonrió, sosteniendo sus manos fuertemente. El oficiante sonriendo agregó, así que frente a todos aquí, ahora los declaro esposo y esposa. Y antes de que pudiera decir otra palabra, Alejandro tiró a Elena por la cintura y sin ceremonia, sin protocolo, y sin ninguna vacilación, la besó justo allí, un beso lleno de amor, risas, promesas, y todo lo que habían vivido hasta ese momento. El sonido de aplausos, vítores, silbidos, e incluso unos bohos llenó el jardín. Cuando finalmente se separaron, Alejandro acunó su cara y sonriendo dijo, ahora estás oficialmente atascada conmigo. Ella sonrió, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, y tú eres oficialmente mi CEO personal. Sofía gritó desde atrás, CEO del amor. Y toda la multitud se rió de nuevo. Caminaron por el pasillo de la mano riendo, abrazando amigos, siendo cubiertos con pétalos, besos, felicitaciones y sobre todo, pura felicidad. La recepción fue un borrón de alegría, baile, brindis e historias que tenían a todos riendo hasta que les dolían los lados. Sofía, fiel a su forma, tomó el micrófono en un punto, contando la saga del baño del avión con justo suficiente exageración para hacer que Elena escondiera su cara en el hombro de Alejandro mientras él reía incontrolablemente. Por la pareja que convirtió la turbulencia en amor verdadero, Sofía brindó, levantando su copa, y la multitud vitoreó. Mientras la noche se calmaba, Alejandro y Elena se escaparon a un rincón tranquilo del jardín. Las luces de hadas proyectando un brillo suave alrededor de ellos. Se pararon cerca, su cabeza descansando contra su pecho, sus brazos envolviéndola. Entonces, ella dijo, mirándolo con una sonrisa juguetona. No más sorpresas, ¿verdad? No más exes. Cuando finalmente se separaron, miró a sus ojos y susurró, solo para ella. Eres mi elección. Hoy, mañana, cada día de mi vida, ella sonrió, sosteniendo su cara, y respondió, y tú eres mío. 2 meses después, el suave sonido de violines llenó el jardín. La decoración era impresionante. Flores blancas, verdes suaves, cortinas ligeras ondeando en la brisa, y un pasillo delicadamente cubierto con pétalos. Invitados bien vestidos sonreían, susurraban y ajustaban sus teléfonos, listos para capturar cada segundo de lo que realmente se sentía como una escena de una película. Y en cierto modo, era una película de la vida real. De pie en el altar estaba Alejandro. Traje impecable, corbata de color claro, cabello perfectamente peinado. Bueno, hasta ese momento de todos modos, ya que seguía pasando su mano por él,
visiblemente nervioso. Respira, respira, murmuró para sí mismo, mirando al oficiante. Luego de vuelta al pasillo donde ella caminaría. Junto a él, Antonio, ahora su padrino, estaba tratando duro de no reír. Gracioso, el CEO más temido de la ciudad, temblando como una hoja. Alejandro sonrió, ajustando su corbata. Cállate, Antonio. Relájate, hombre. Antonio le dio una palmada en la espalda. Ella viene. Y hombre, se ve impresionante. La vi. Alejandro tomó una respiración profunda, pasó una mano por su cabello una vez más, y en el siguiente segundo, la música cambió. Todos se levantaron, las puertas del jardín se abrieron, y allí estaba ella, Elena, vistiendo un vestido blanco, ligero y delicado, con una falda que se movía con cada paso que daba. Su cabello estaba sueltamente recogido con unos mechones enmarcando su cara. Y esa sonrisa que podía iluminar cualquier lugar en el planeta, dio su primer paso y ligeramente tropezó con el dobladillo de su propio vestido. «¿O no?», susurró, agarrándose a su dama de honor para apoyo. Alejandro no pudo evitarlo y justo allí frente a todos, gritó, tratando de caer por mí de nuevo. Con esa sonrisa traviesa, juguetona que solo él tenía, toda la multitud estalló en risas. Elena cubrió su cara con su mano, riendo y sacudiendo su cabeza, y respondió mientras todavía caminaba. Parece que es mi deporte favorito. Sofía, su dama de honor y obviamente la más emocionada de todas, levantó su ramo en el aire y gritó, «Eso es, chica. Ve por este hombre increíble». Todos rieron y aplaudieron mientras ella se dirigía al altar. Esta vez sin tropezar, pero con mejillas completamente sonrojadas de vergüenza y felicidad en partes iguales. Cuando se paró frente a Alejandro, él tomó sus manos y susurró. «Te ves absolutamente impresionante». Ella sonrió, mordiendo su labio. «Y tú te ves aceptable», guiñó, haciéndolo reír. El oficiante carraspeó, tratando de recuperar el control de una ceremonia que ya estaba lejos de tradicional. Bueno, ajustó sus gafas. Estamos aquí hoy para celebrar no solo la unión de dos personas, sino una historia que, diría, es al menos única. Todos rieron. El oficiante los miró a los dos, sonriendo. «Alejandro, ¿te gustaría decir unas palabras?». Alejandro tomó una respiración profunda, sostuvo sus manos, miró directamente a sus ojos, y comenzó. Pensé mucho en qué decir hoy, y honestamente, no hay discurso perfecto, no hay guión correcto, porque todo lo que hemos pasado desde ese día ha sido completamente sin guión. Elena sonrió, apretando sus manos, ojos ya llenos de lágrimas. Alejandro tomó otro aliento y continuó. Todo empezó con turbulencia y contigo agarrando algo que realmente no deberías saber. Pausó mirando a los invitados que inmediatamente estallaron en risas. Sofía desde el banco de las damas de honor casi se cayó riendo. «Oh my gosh», realmente lo dijo. Alejandro se volvió de vuelta a ella sonriendo. «Y desde ese día, desde ese exacto momento, he sido tuyo cuerpo, alma, corazón, y bien, la compañía también. Si la quieres», guiñó. Todos rieron, aplaudieron, y unos pocos discretamente limpiaron lágrimas. Nunca imaginé, nunca, que ese vuelo cambiaría mi vida, pero lo hizo. Entraste de la manera más torpe y encantadora posible, volteaste todo al revés, y me hiciste dar cuenta de que solo había estado viviendo media vida. Acunó su cara con una mano, gentilmente cepillando su mejilla con su pulgar. Eres mi amor, mi mejor amiga, mi socia, mi caos favorito, y mi mujer con la que quiero compartir. Cada pedacito de turbulencia y cada aterrizaje suave que la vida traiga. Elena sorbió, riendo y llorando al mismo tiempo. Si pensaste que darías un discurso dulce y no lloraría, estás muy equivocado. El oficiante sonrió, la miró, y preguntó, «Elena, tus palabras». Ella tomó una respiración profunda, lo miró, y comenzó, su voz temblorosa, pero llena de amor. Nunca imaginé que ese vuelo sería algo más que un desastre personal en el aire. Pero si hubiera sabido que agarrando bien lo que no debería, ganaría a ti como premio. Pausó, riendo mientras toda la multitud erupcionó de nuevo,
habría reservado un viaje de ida y vuelta y 10 escalas extra solo para estar segura. Todos aplaudieron, riendo visiblemente conmovidos. Eres todo lo que nunca supe que necesitaba, continuó, sosteniendo sus manos. Eres mi calma, mi tormenta, mi caos organizado, y mi amor. Alejandro sonrió, sosteniendo sus manos fuertemente. El oficiante sonriendo agregó, así que frente a todos aquí, ahora los declaro esposo y esposa. Y antes de que pudiera decir otra palabra, Alejandro tiró a Elena por la cintura y sin ceremonia, sin protocolo, y sin ninguna vacilación, la besó justo allí, un beso lleno de amor, risas, promesas, y todo lo que habían vivido hasta ese momento. El sonido de aplausos, vítores, silbidos, e incluso unos bohos llenó el jardín. Cuando finalmente se separaron, Alejandro acunó su cara y sonriendo dijo, ahora estás oficialmente atascada conmigo. Ella sonrió, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, y tú eres oficialmente mi CEO personal. Sofía gritó desde atrás, CEO del amor. Y toda la multitud se rió de nuevo. Caminaron por el pasillo de la mano riendo, abrazando amigos, siendo cubiertos con pétalos, besos, felicitaciones y sobre todo, pura felicidad. La recepción fue un borrón de alegría, baile, brindis e historias que tenían a todos riendo hasta que les dolían los lados. Sofía, fiel a su forma, tomó el micrófono en un punto, contando la saga del baño del avión con justo suficiente exageración para hacer que Elena escondiera su cara en el hombro de Alejandro mientras él reía incontrolablemente. Por la pareja que convirtió la turbulencia en amor verdadero, Sofía brindó, levantando su copa, y la multitud vitoreó. Mientras la noche se calmaba, Alejandro y Elena se escaparon a un rincón tranquilo del jardín. Las luces de hadas proyectando un brillo suave alrededor de ellos. Se pararon cerca, su cabeza descansando contra su pecho, sus brazos envolviéndola. Entonces, ella dijo, mirándolo con una sonrisa juguetona. No más sorpresas, ¿verdad? No más exes.